pendientes en el sistema judicial. Vamos a arrancar por allí porque quedó evidenciado con todo el proceso de la posible inhabilitación del señor Mulino, todos los huecos vacíos en nuestro código electoral y que definitivamente tenemos el reto de una constituyente o reforma a nuestra constitución para mejorar las cosas en este país, señor Juan Carlos Araúz. Y bienvenido. Gracias por la oportunidad y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Yo creería que deberíamos comenzar primero poniendo el perfil del presidente electo, es decir, pocas veces se ha sentado un presidente con conocimiento en materia jurídica en la presidencia de la República y adicional a eso la experiencia del propio señor Mulino sobre los defectos de la justicia hace muy relevante que todo lo que vaya a ser justicia tenga un toque adicional a la historia que hemos vivido hasta este momento. No hay nada como el testimonio, como lo que te ha tocado vivir. Y yo creo que ese último aspecto, no sé, mi criterio, pero usted dirá, me parece que incluso puede tener un mayor peso que la primera parte de su respuesta, porque a mí me tocó hacer el reportaje de Primeras Damas, y me acuerdo cuando me habló la señora de Mulino y decía, cuando él estaba en la cárcel tuvimos que ver qué hacíamos, y empezó a hablar de las iniciativas empresariales que tomaron. Entonces, las vivencias del ser humano van más allá de la teoría, de la práctica o el ejercicio de tu profesión, ese peso de haber sido protagonista de la forma en que lo fue. Sí, y va combinado de la mano de lo siguiente, o sea, nada como esa vivencia para saber que la justicia con mal funcionamiento causa daño y lesiona al ser humano, y eso es lo que todos deberíamos impedir en un momento determinado. Y yo creería entonces que ahora hay que poner en dos dimensiones el tema justicia. Hay uno desde las tareas propias del órgano judicial que están pendientes, pero hay otro que es la dimensión de políticas públicas en materia de justicia que le corresponde al Ejecutivo. Y yo creería que es un momento importante para plantear lo siguiente. Uruguay y Panamá son los dos únicos países de América que no tienen un ministerio especializado en temas de justicia con funciones de ordenar, sistematizar y actualizar el ordenamiento jurídico, un hecho relevante para que si esa vivencia del señor Mulino se pone en contexto, le hará saber que él mismo no puede ocuparse permanentemente de transformar la justicia y va a necesitar una cartera especializada. Yo pondría como primer punto específico, el nuevo presidente debe tener una cartera especializada en temas de justicia, porque pareciese ser que la agenda de los temas de justicia va a acaparar mucho de esta gestión. Y adicionalmente colocaría en lo siguiente, hay una labor de fiscalización que le corresponde a la sociedad y obviamente a lo político, de que el órgano judicial realice sus tareas adecuadamente. Y yo pondría de manifiesto lo siguiente, se necesita crear un mecanismo de revisión, de control y de supervisión en temas éticos y disciplinarios de la Corte Suprema de Justicia, que se debe crear a través de un mecanismo de ley. Por lo tanto, debe surgir una iniciativa de ley que cree el mecanismo de poder fiscalizar el comportamiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al cumplimiento de sus tareas, que hoy día no existe. Y adicionalmente yo pondría en temas de justicia también como necesario apelar al tema de que se acabe la interinidad de los jueces. Todo el sistema penal está con jueces interinos y eso va acompañado del brazo del Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público necesita una actualización de su legislación, de fortalecimiento para impedir todo lo que se va poniendo de manifiesto como crítica. Entonces, esas son tareas muy puntuales y específicas que nos darían como resultado lo siguiente, don Hugo. Durante 17 años este país ha vivido engañándose de que el Pacto de Estado por la Justicia puede suplir la institucionalidad de una cartera dentro del Ejecutivo, y ese Pacto de Estado por la Justicia habría llegado a su fin en la manera en la que tiene que ser rediseñado y reinventado en la hoja de ruta en materia de justicia. Por lo tanto, el Ejecutivo tiene que surgir una dirección hacia cómo quiere transformar a la justicia, no solo criticarla hoy día. El presidente electo ayer criticaba y recordaba con los momentos de cuestionamiento que ellos tienen dentro de la judicialización de esos temas,
pero hoy día entonces toca ponerlo muy concretamente, bueno, ¿cuál es la ruta con la cual se va a plantear la transformación? Y yo pongo estos elementos como importantes para ser tomados en cuenta. Hay un filósofo latinoamericano, mexicano, el Chavo del Ocho, decía, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y uno puede sonreír al decir que el Chavo lo decía, pero es que es más profundo todavía. La palabra para los cristianos, esto es bien importante, dice la palabra, la venganza es mía, dice Jehová. Le dice, no te ocupes de eso porque la venganza es mía. Y hay otra versión que es más fuerte, dice, la venganza es mi responsabilidad. O sea, esa es una responsabilidad de Dios. El que juega a vengarse ocupa el lugar de Dios. Imagínense lo delicado que es esto. Y ayer el señor presidente electo dijo que se acabó la época de la persecución. Y en lo personal yo siento que Panamá necesita ese alivio, porque el usar la justicia como instrumento, hombre, nos ha traído a donde nos encontramos. La justicia debe funcionar, pero no tiene que ser un satélite de los intereses del Ejecutivo. Que esa promesa se transforme en una realidad, siento que es uno de los grandes retos por lo que, insisto, nos ha tocado vivir en el pasado reciente, entendiendo que hay heridas abiertas por aquellos que de alguna forma les tocó ser perseguidos y se cayó el castillo de naipes en muchos casos, porque más que en la Procuraduría o más que en el órgano judicial, se montó todo en el Ejecutivo. Ese reto que tiene el presidente de hacer realidad esa promesa de ayer, la importancia que tiene desde su punto de vista. Es fundamental, volvemos al tema de su vivencia, y sería también mirar el ejemplo de dos presidentes puntualmente que, pudiendo transformar la justicia, no lo hicieron y terminaron enredados en los defectos de la justicia, como fue el presidente Varela y el presidente Martinelli, que teniendo la capacidad de transformar en su momento, no tuvieron, digamos, la iniciativa de implicarse en los temas de justicia desde el punto de vista estructural. Y ese hecho me hace pensar a mí que el presidente Mulino debería desde el primer momento impedir que su gestión termine sin una verdadera transformación de la justicia, una reforma judicial integral y obviamente el asentamiento de un criterio de justicia de calidad, justicia efectiva, justicia objetiva, pero para todo eso se requiere transformación de legislación y las estructuras, y va a ir combinado también, don Hugo, de la promesa de una constituyente, es decir, muchos de los contrapesos que han perdido su equilibrio en la vida del Estado de Derecho en Panamá tienen que ver con la Constitución, y tocaría entonces poner de relieve en esa materia de justicia cómo el presidente Mulino llevará a cabo esa promesa de cambiar la Constitución panameña. Él habló de una constituyente originaria. El tema es cuándo sería el momento propicio para esa constituyente. Yo digo que, y es una opinión totalmente personal en relación a lo siguiente, si todos podemos concluir que existen una serie de defectos institucionales en todas las áreas, yo pensaría que desde el primer momento es el momento ideal, toda vez que aquí no hay nada que salvar. Es decir, ¿usted para qué va a cuidar lo que sabe que está ruinoso? Y el Estado panameño es un Estado ruinoso, por lo tanto yo me muestro a favor que el presidente Mulino desde el primer momento empiece a derrumbar las fronteras y muros que de nada sirven para cuidar una institucionalidad que tanta lesión ha hecho al Estado en el que nos encontramos. Y yo entonces sería partidario que esa constituyente originaria sea planteada desde el primer momento con una hoja de ruta, salvándola con ese artículo 2 de la Constitución, que el poder emana del pueblo y solo el pueblo puede guiar y no hay límites ni fronteras. Y yo creería que el momento es por parte de todos los sectores, porque siempre que se habla de la constituyente empiezan las voces a decir que, bueno, eso traerá intranquilidad, pero estamos en un momento en el que el país ni inversión extranjera tiene, ni tranquilidad institucional, ni fortalecimiento de nada. Por lo tanto, estamos en el momento en el que nada se pierde y todo se gana para transformarlo. Y yo creo que la Constitución y su nuevo modelo sería el paso determinante para que sea una presidencia histórica por parte del señor Mulino. Tenemos las cosas hasta ahí, don Juan Carlos. Muchísimas gracias.
Juan Carlos Arauz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados.